¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de A Su Salud. Sea usted bienvenido, bienvenida. Soy Magali Soriano y le saluda con todo gusto. Si es que usted nos está sintonizando, quizás, tal vez, por la señal de la 1550 aquí en AM, la radio de todos y todas. Quizás también nos está sintonizando a través de la señal de televisión del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias también por ello. Y pues bueno, estamos terminando ya la semana, estamos concluyendo una semana más y agradecemos que pues esta semana y desde hace muchas semanas pues nos complazca usted con su atención, que nos haga ese favor. Le agradecemos de verdad mucho. Hemos recibido llamadas, hemos tenido correos electrónicos. Gracias por ello. Estamos al pendiente de todo lo que usted quiere saber con respecto a los temas de salud. Y bueno, pues estamos por abrir estos nuevos temas de los que usted nos ha hecho favor de sugerir. Y pues bueno, déjeme también agradecer a nuestro patrocinador en el vestuario, gracias a Sears, que está ubicado en este Centro Comercial de las Américas, Avenida Enrique Ramírez Miguel, casi esquina con Avenida Camelinas. Gracias a Sears, porque usted sabe, Sears me entiende. Y pues bueno, una vez dicho esto, ¿quiere usted saber de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, en un instante más le voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a tener 2x1 hoy viernes, 2 temas en un solo programa, así que esta primera mitad de programa, entérese, vamos a hablar de la anestesia en las cirugías plásticas. ¿Quiere saber con quién voy a platicar respecto a esto? En un instante más le digo. Bien, pues permítame presentarle a nuestra invitada del día de hoy con respecto a este tema que ya le decía yo. Vamos a hablar esta primera mitad del programa de la anestesia en las cirugías plásticas con la doctora Claudia López Covarrubias. Ella es anestesióloga y pues bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Magali. Aquí estamos con gusto acompañándolos. Pues muchas gracias. Pues las cirugías de ningún tipo, sean para una cirugía plástica o no, siempre a quienes nos hemos sometido a alguna cirugía o quienes quizás están prontos o prontas a entrar a un quirófano, siempre nos da temor y sobre todo por la anestesia, ¿no? Hay como unos mitos relacionados con la anestesia que tienen que ver con estos temores hacia las personas que nos hemos internado en estos mundos del quirófano, doctora. Claro, sí. Una de las principales preocupaciones realmente del paciente que va a ser sometido a una cirugía plástica es el miedo a la anestesia, ¿sí? Hay mucho desconocimiento. En una ocasión ya platicábamos contigo de los mitos y realidades, sí. Básicamente todo lo que decían las abuelitas, y lo que pasaba hace años, ¿no? Que sí había serias complicaciones referentes a los anestésicos. Sin embargo, platicábamos también en esa ocasión que la anestesiología es una de las ramas de la medicina que más avances ha tenido en los últimos 40 años, claro. ¿Sí? En tanto medicamentos, infraestructura, monitoreo, técnicas anestésicas que se han mejorado, lo que ha conllevado a disminuir el riesgo de la mortalidad anestésico en cuanto a los procedimientos quirúrgicos se refiere. Básicamente, hablando de anestesia en cirugía plástica, podemos comenzar diciendo que hay básicamente 3 tipos de anestesia. La anestesia local más sedación, regional y la anestesia general. A ver, ¿es la anestesia local más sedación? Más sedación, cuando se requiere, depende del procedimiento. ¿La general? La regional, que es el famoso bloqueo subaracnoideo o peridural, lo que la gente le conoce como raquia. Claro, aquí hemos platicado con el doctor Martín Lira. Bueno, él se comprometió a venir a platicar con nosotros y nosotras acerca de una continuación de cirugía del labio. No pudo estar el doctor Martín Lira, pero el próximo viernes seguro que continuaremos con esta segunda parte de la cirugía de labios y todo lo que conlleva.
Pero en esta ocasión, pues bueno, hablando precisamente de la anestesia en las cirugías plásticas, ¿cuáles son las anestesias? Por ejemplo, para una liposucción, ¿se utiliza una anestesia general o una regional, un bloque? Mira, ahorita en la actualidad, depende del tipo de paciente, edad del paciente. Acuérdate que tenemos que hacer una historia clínica minuciosa, una valoración preoperatoria, ver los estudios. Básicamente, casi siempre son pacientes sanos, porque si tienen alguna enfermedad, eso complica todo el procedimiento. Después tenemos que tener su VH, tiempos de coagulación, electrocardiograma, o sea, es una valoración integral la que se hace, saber el tipo de sangre que tiene el paciente. Claro. Ya que está bien estudiado conjuntamente con el cirujano plástico, decidimos la técnica anestésica a elegir, depende de las características de cada paciente. Nosotros ahorita en la actualidad las estamos manejando con bloqueo regional, ¿sí?, para una liposucción, que básicamente es un procedimiento que se ha puesto mucho de moda en la cirugía plástica. Ya. No necesariamente entonces ahora ustedes utilizan una anestesia general para una zona pues que es, digamos, abdominal, que casi cubre, empieza desde la parte superior o inferior de nuestro tórax, donde terminan las costillas, y hacia abajo. O sea, no necesariamente ya ustedes utilizan una anestesia general. No, les damos el bloqueo regional y le damos el nivel de altura, se llama en anestesia, hasta donde queramos que se duerma, para que realicen el procedimiento sin que el paciente tenga ninguna molestia. Ya. Sí. Y por ejemplo, esto en cirugía plástica, pero ¿se parece mucho la anestesia de cualquier tipo de cirugías a estos procedimientos de la plástica? Claro. Como ya hablábamos en la otra ocasión, todo procedimiento quirúrgico necesita la anestesia. Los riesgos siempre son los mismos. Vamos otra vez al mismo punto. Han disminuido con las nuevas técnicas anestésicas, los monitoreos y los medicamentos, ¿sí? Pero sí, nosotros decidimos en ese momento y se evalúa al paciente y se toma la decisión cuál es la mejor anestesia para ese tipo de paciente. Claro, ahora muchas veces cuando se va a someter a alguien a una cirugía, generalmente se habla con el médico, que en este caso sería el cirujano, la cirujana plástica, ¿no? Que va a estar ahí presente, y casi nunca conocemos al anestesiólogo o a la anestesióloga. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo se pueden comunicar ambas especialidades? Porque es muy importante, ¿no? Mira, es un equipo, trabajo. Exacto, es un equipo conjunto de anestesiólogo, cirujano plástico, por la experiencia que también tiene el cirujano plástico con el que trabajamos, él ya más o menos sabe qué procedimiento vamos a usar. Entonces le explica al paciente en la consulta previa, y nosotros el día de la cirugía llegamos antes para hacer la valoración preparatoria anestésica y ver en qué condiciones se encuentra el paciente, platicar con él, explicarle lo que se le va a hacer, ver sus estudios para complementar junto con el cirujano plástico y decidir la técnica anestésica que se le va a realizar. Claro, y estamos viendo imágenes en la pantalla, bueno, de estos nuevos equipos. Las máquinas de anestesia. Las máquinas de anestesia. Supongo que ustedes están monitoreando todo el tiempo. Todo el tiempo a la paciente o el paciente, que están viendo sus latidos, cómo está reaccionando precisamente a la anestesia, si está todavía consciente o no, si está sintiendo algo o no. Creo que ustedes pueden determinarlo en ese momento. Sí, cuando es anestesia regional, el paciente está consciente, o sea, no es una anestesia general, no está totalmente dormido. Entonces puedes estar comunicándote con el paciente y él expresándote cómo se siente. Muy bien. ¿Qué le parece? Tenemos que hacer una pausa. ¿Qué le parece si al regreso nos platica de en qué tipo de cirugías, con respecto a la cirugía plástica, ustedes utilizan cada una de estos tipos de anestesia de los cuales nos está hablando? Al regreso vamos a continuar con este tema. Estamos platicando con la doctora Claudia López Covarrubias, anestesióloga, respecto a las cirugías plásticas y cómo interviene la anestesia en estas cirugías. Ya volvemos.
de pronto a veces dejamos pasar y que es muy importante lo sepan, porque a veces le ocultamos cosas. Les ocultamos cosas a los médicos que para ellos es muy importante saber la verdad. Tenga buen éxito, casi tienes que saber qué. Ya estamos de vuelta aquí en A Su Salud. Muchas gracias por continuar en este espacio. Los números telefónicos, por si usted quiere llamarnos, sugerirnos algo, preguntarle algo a nuestra invitada del día de hoy, en este caso la doctora Claudia López Covarrubias, anestesióloga, pues los números telefónicos son 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674 si usted se encuentra en el interior del estado. También tenemos un correo electrónico, si se le facilita más, es asusaludoficial@hotmail.com y la página de Facebook A Su Salud. Ahí nos puede encontrar y hacer llegar todas sus comunicaciones. Y bueno, pues continuamos platicando con la doctora Claudia López Covarrubias. A ver, nos quedamos antes de ir a la pausa en cómo ustedes emplean estos tipos de anestesia y en qué tipo de cirugías. Ya decíamos, la cirugía regional y con algo de sedación puede ser utilizada en la liposucción. Sí. ¿En qué momento se hace una cirugía general? ¿En qué momento se hace una local? Por ejemplo, solo como un ejemplo de en qué tipo de cirugías, en cuanto a la cirugía plástica, se utiliza cada una de estas anestesias. Bueno, en cirugía plástica, acuérdate que se operan desde lunares, claro, en la cara, que básicamente es cuando luego recurrimos de un cirujano plástico. Pueden ser con local, si son lunares muy pequeñitos, verrugas, bolitas muy pequeñitas. Puede ser con nada más anestesia, se infiltra en la región y ahí no va a sentir dolor el paciente mientras el cirujano esté trabajando. Claro. A eso se refiere anestesia local. Una anestesia general, por ejemplo, un paciente de una rinoplastía, que se quiere arreglar la nariz, que tiene aparte tabico desviado, o simplemente estética, que no le gusta su punta o que la tiene muy chata. Ese procedimiento quirúrgico necesitamos anestesia general. ¿Sí? Se mete un tubo por la tráquea y nosotros estamos monitorizando signos vitales del paciente todo el tiempo y estamos cuidando nosotros hacemos la función de respirar por ellos porque están totalmente dormidos, claro, están en un grado de inconsciencia y pero todo el tiempo bien monitorizados y bien vigilados. Claro, y estábamos viendo imágenes precisamente de un bloqueo o una raquia que también se le conoce así. Muy bien. Ahora, ¿qué debe de saber una paciente o un paciente al momento de someterse a una cirugía y a la anestesia? Y en este caso, a la cirugía plástica, ¿no? A la anestesia que conlleva una cirugía plástica. ¿Cuáles son las advertencias o lo que debe de saber un paciente que va a estar sometido a esta cirugía? Y también, pues que no debe de ocultar el paciente o la paciente, ¿no? Muchas veces eso sucede, que no decimos la verdad ante nuestros médicos. Exacto. Bueno, la historia clínica es la herramienta principal que nosotros utilizamos al interrogar al paciente. Todo en secreto profesional. Dentro de los antecedentes personales siempre preguntamos, muy importante, el ayuno, ¿sí? Claro. Que el paciente, cuando va a ser sometido a cualquier cirugía plástica y a cualquier tipo de cirugía, tiene que ir en ayuno. Nosotros pedimos mínimo de 6 a 8 horas, ¿sí? De sólidos, y de líquidos puede ser de hasta 4 horas. Sin embargo, es conveniente, el más tiempo que puedan prolongar el ayuno es mejor para evitar una broncoaspiración. ¿Sí? Más si va a ser sometido a alguna anestesia general y lo vamos a dormir todo, hay el riesgo que si comió, se vaya al alimento, se vomite y se regurgite hacia los pulmones. Y esa es una complicación muy grave que sí pone en peligro y en riesgo nuestra vida hasta llevarnos hasta la muerte. Claro. Entonces, es importante que el paciente tenga ayuno, que nos diga su tipo de sangre, qué tipo de sangre tiene para nosotros prever en caso de un sangrado, si vamos a transfundir, lo que vamos a hacer, necesitamos saber eso.
También preguntamos siempre si toma alcohol, si fuma. Es muy importante en las cirugías plásticas, sobre todo en las de mama, que es una de las cirugías que más se realizan, que paciente no fume, no haya fumado por lo menos 2 semanas atrás, porque sí podemos tener complicaciones, ¿sí? Yeah. Igual si toma algunas otras sustancias como drogas, cocaína, es importante que nos lo digan. Es secreto profesional, no va a salir de ahí, porque los requerimientos anestésicos van a ser diferentes que en una persona que adquiere estas sustancias a una persona sana. Claro, ¿sí? Muchas veces eso puede traer como consecuencia la muerte, ¿no? Cuando, sí, o infartos en pacientes que ingieren cocaína, por ejemplo. Claro, cuando ocultamos este tipo de información al médico, la médica, y que es muy importante para ellos saber todo esto e incluirlo en el historial clínico. Claro. Y sobre todo cuando se va a someter a una cirugía, ¿no? Sea del tipo que sea. Doctora, tenemos ya una llamada, es de José Luis Martínez, de aquí de Morelia, y él dice, ¿en qué proporción cuando hay muertes en cirugía plástica, en qué proporción se dan las muertes en cirugía plástica y qué nivel de porcentaje tiene la culpa un anestesiólogo o el cirujano plástico cuando hay un fallecimiento, y cuánto tiempo es el máximo para que un paciente de cirugía plástica se lleve el procedimiento en la cirugía? O sea, cuánto tiempo debe de tener la anestesia en su cuerpo. Y dice, porque hay charlatanes que siempre tardan hasta 6 horas. Mira, es importante ahorita este último punto, que siempre lo hace énfasis también el doctor Martín Lira, que se atiendan con un cirujano plástico certificado, ¿sí? Porque hay muchos médicos que nada más hacen la maestría en cirugía estética, se llama, y no tienen la misma habilidad quirúrgica que un cirujano plástico. Por eso con el doctor Martín se ha venido haciendo énfasis que se atiendan con cirujanos plásticos certificados, ¿sí? Porque lamentablemente cuando hay las mayores complicaciones es porque no se ponen en las manos calificadas, ¿sí? Claro. Igual anestesiólogos capacitados y certificados, y todo esto hace que se disminuyan las complicaciones, la morbimortalidad. ¿Hay alguna proporción en cuanto a muertes por cirugía, en cirugía plástica en cuanto a anestesia y esto? ¿Hay alguna proporción? Mira, digo, sí han cambiado las técnicas, pero ¿ustedes manejan datos respecto a esto? Cada vez se han disminuido más, cada vez se han disminuido más. Hay, igual que en todo, complicaciones tanto por procedimientos anestésicos como el mismo procedimiento quirúrgico, pero cada vez en manos calificadas han disminuido. Claro, y bueno, esto de en cuánto tiempo es el máximo para que un paciente de cirugía plástica tenga en su cuerpo anestesia y se lleve este procedimiento, pues depende mucho, ¿no? Depende del procedimiento y de lo que se le está realizando, básicamente. O sea, las dosis van de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad, y igual los mismos medicamentos ya sabemos cuánto tiempo tarda en eliminarse cada medicamento, pero depende de lo que se le esté administrando, claro, de acuerdo a lo que se le vaya a hacer. Claro, y supongo que bueno, si se va con alguien calificado, certificado, seguramente dirá, son tantas horas de cirugía, entonces, por tanto, pues bueno, en el anestesiólogo, la anestesióloga sabrá qué cantidades utilizar, y pues bueno, digo, yo sé que hay cirugías no plásticas, hay cirugías no programadas. Por ejemplo, cuando una persona llega por algún accidente, ¿no?, a algún hospital, pues bueno, tardan a veces horas, son hasta 8 o 10 horas para poder estar ahí haciendo una cirugía. Pero bueno, claro, esto tiene que ver con si es una cirugía programada o no, si es una cirugía de qué tipo de cirugía, ¿no? Exacto. Claro, de urgencia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que debe de saber además el paciente, sobre todo en el asunto o en el aspecto psicológico? Creo que de un 10% de de 10 personas que se van a someter a una cirugía, yo creo que 8 o 7, vamos a poner, le temen a la anestesia, ¿no? Entonces, ahí también creo que ustedes son importantes en cuanto al procedimiento psicológico. O sea, hay de parte del anestesiólogo un trabajo también, pues mucho de
contención, como le llaman en los psicólogos, en la especialidad de la psicología, le llaman de contención, ¿no? Van viendo qué tan nervioso, qué tan nerviosa entra la persona, al quirófano, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahí van haciendo también un coacheo. ¿Qué le parece si platicamos de esto al regreso de la pausa? Y pues bueno, no se vaya, estamos aquí en A Su Salud, ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en A Su Salud. Estamos platicando con la doctora Claudia López Covarrubias, anestesióloga. Y bueno, pues estamos ya en el último bloque de esta primera mitad del programa. Y bueno, doctora, yo le preguntaba, ustedes son como de alguna manera contenedores, van conteniendo a la persona en su situación, van haciéndola respirar, de pronto hasta se convierten un poco en, pues, ¿cómo decirlo? Pues en psicólogos, psicólogas personal, ¿no? Exacto. Sí. Mira, yo creo que para esto es muy importante la valoración, la visita preanestésica. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos antes a la habitación del paciente y platicamos lo que se le va a hacer, y él nos comenta todas sus dudas, todas sus preguntas que tenga, desde ese momento se va creando un círculo ya de confianza, uh-huh. ¿Sí? Entonces, él va entrando en un estado de más tranquilidad, poco a poco. Y sí, pues nos toca mucho igual esta parte de tratar de tranquilizarlo, de platicarle, de que piense en otras cosas, para que su procedimiento quirúrgico pues sea con el menos estrés posible. Claro, y que eso también, es cierto que si se entra a una cirugía con mucho más tranquilidad, el efecto que pueda tener, por ejemplo, la anestesia o los medicamentos que empiezan a meter,
hacen mucho mayor efecto. Ah, claro, claro, tiene mucho que ver, sí, es una realidad. Igual las dosis llegan a ser mucho menores en un paciente tranquilo que en un paciente todo ansioso, todo agitado. Muchas veces los mismos pacientes necesitan mayores dosis, entonces todo eso también te conlleva más riesgo. Yo siempre les digo, mientras más tranquilo estés y que el poder mental es básico, es mucho mejor para el paciente. Claro, pues rápidamente, sugerencias, consejos para las personas que nos están oyendo y que quizás quieren someterse a una cirugía plástica. Pues que traten de llegar lo más tranquilos, con la confianza en su médico y aparte que sean sinceros con nosotros en las preguntas que les hacemos, que es parte de la historia clínica de nuestra formación, es secreto profesional, no sale de ahí para su propio bienestar. Claro, pues bueno, esto es importantísimo saberlo. Si usted se quiere someter a una cirugía plástica y en específico tiene miedo a la anestesia, pues ya escuchó a la doctora Claudia López Covarrubias, que debe de temer lo menos posible porque las técnicas han cambiado y porque, bueno, obviamente, los médicos, las médicas están preparados para esto, ¿no? Muy claro bien. Que sí. Gracias, doctora. Magali. Gracias. Claro. Y bueno, enseguida regresamos para llevar a cabo la segunda mitad del programa. Tenemos otro tema, vamos a hablar de la higiene de la columna. ¿Sabe usted qué es la higiene de la columna? ¿A qué se refiere este término de higiene de la columna? Bueno, al regresar vamos a platicar de esto con nuestra invitada y se la voy a presentar. Ya volvemos. Hola. ¿Cuál es este, carnal? Hola. Oye, ¿Cómo estás? Hola. Soy Linda. Sí, ya nos conocemos. ¿Sí? Sí. Como que me haces conocido, pero... No hace mucho que me fui a hacer unas platillas con ustedes. Ah, ya. Fui la... Ay, te veo y te quiero reconocer. Y... Sí, ya. que nos quedaban y no quedaban. Sí, ¿pero ya te quedaron? Ya me quedaron. Pero tu problema son los zapatos. Los zapatos, sí, yo creo que es un poco eso. Pues llévalas para checártelas. Estos, ahorita no traigo platillas. Estos nada más los ocupo para sentarme aquí. No ando con estos, no crea. Tengo que andar corriendo. Pero ya fuiste a revisión, ¿no? No, pues no. A ver, avísame. Ya estamos de vuelta aquí en A Su Salud. Muchas gracias por continuar acompañándonos en este espacio. Estamos abriendo la segunda mitad del programa y le decía yo antes de irnos a la pausa, pues que vamos a hablar de higiene de la columna. ¿Sabe usted a qué se refiere este término de higiene de la columna? Bueno, pues cuando éramos niños, niñas, seguramente, pues bueno, escuchamos, bueno, tienes que lavarte las manos y tienes que llevar la higiene de tus manos y que tienes que ir muy bien limpiecita o limpiecito a la escuela. Bueno, pues eso para nosotros o nosotras es higiene. Claro, pero ¿a qué nos referimos con higiene de la columna? De eso vamos a hablar con la licenciada en rehabilitación física, terapia física y rehabilitación. Ella es Linda Arce Corro. Licenciada, Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Bienvenida. Muy bien, gracias. Hola. Gracias por venir. Pues bueno, a ver, ¿a qué nos referimos con higiene de la columna? Mira, higiene se relaciona con todos los cuidados que debemos de tener a lo que va a ser la columna. Normalmente, pues para nosotros es mucho más frecuente ver a un paciente
que le están indicando el médico, higiene de columna, porque está contracturado, porque se lastimó, porque lo operaron, porque tuvo una lesión. ¿Me explico? Entonces pensamos que la higiene la empezamos a hacer porque tenemos un problema de espalda. Pero es bien importante considerar y explicar que la higiene de columna la debemos de tener todos. O sea, en realidad no la cuidamos hasta que nos duele la espalda, hasta que nos lesionamos la columna. Entonces ya empezamos como a ponerle más importancia a todos los cuidados. Si nosotros nos hubieran dado una higiene de columna desde chiquitos, créeme que evitaríamos muchas lesiones mecánicas que presentamos, pues ya cuando estamos más grandes, cuando ya tenemos un proceso degenerativo o cuando cargamos algún objeto que a lo mejor tenemos un sobrepeso, alguna deficiencia muscular. Entonces es cuando le empezamos a dar importancia a la columna. Claro. Pero la higiene de columna son todos los cuidados relacionados con o sin lesión de espalda. Y esto, entonces entiendo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Claro, con nuestra postura, sí. Cómo nos sentamos, cómo nos paramos, qué zapatos usamos, ¿no? Sí, de verdad. Exacto. Hay veces que el paciente solamente va porque me duele la espalda. Muchas veces dicen los pacientes, me dijo el doctor que me iban a enseñar a limpiar mi espalda. No, es higiene de columna. Pero es bien importante hacerle saber al paciente que los cuidados, o sea, nos vamos a proteger más nuestra espalda cuando no nos duela nada. Claro. Porque si a mí me duele la espalda, ese día me cuido, no cargo, no me pongo tacones, me estoy protegiendo. Pero cuando no me duele nada es cuando hago todo lo contrario. Y entonces es cuando nos vamos a lastimar. Claro. Hablando de estos dolores de espalda, ¿qué es lo que nos puede llevar a tener un dolor de espalda? Ya hablábamos de posiciones, estábamos viendo unas imágenes anteriores de una persona, de cómo está mal sentada y cómo está bien sentada. Claro. ¿Qué nos puede llevar a tener un dolor de columna? Algo que usted pueda tener como un referente muy común en la consulta y que de pronto las personas digan, pero si yo nada más estaba, no sé, agachándome. Lo más importante son cuestiones mecánicas. Se inclinaron mal, cargaron algo muy pesado, hicieron algún sobreesfuerzo, pero la cuestión mecánica, el paciente piensa que como ese día se agachó, ese día se lastimó. Sí. No, o sea, nuestra columna es muy fuerte, es muy estable, claro, siempre y cuando la cuidemos, pero la columna está hecha para protegernos de todos esos esfuerzos. El problema es que el paciente, después de mucho tiempo, ese día levantó un objeto y ese día se lesionó. ¿Me explico? Pensamos, es que fue hoy en la mañana. Ok, pero ese día dejó de moverse. Pero ya cuando empezamos a hacer la historia clínica, ya me dolía la espalda hace 3 meses, ¿no? Entonces, los músculos de espalda son músculos muy grandes. Entonces, si me empieza a doler el lado derecho, mi cerebro, mi columna, todo, tiene la condición para cargar el peso hacia el otro lado. Y entonces de esta manera estoy compensando. Claro. Entonces yo puedo decir, pues si me dolía el lado derecho, pero pues yo modifiqué mi carga hacia el lado izquierdo, o me dolía con los tacones, me quité los tacones y pensamos que eso me está corrigiendo el problema. Entonces llega el paciente un día y me dice, es que me entró un aire en la espalda. No entró un aire en la espalda. Son las condiciones musculares que determinaron en ese momento una contractura, una lesión. Pero no quiere decir que sea un enfriamiento. Sí, no necesariamente es que te quitaste, llegaste a tu casa después de un día soleado como los que tuvimos la semana pasada, ahora ya no, pero que te quitas el suéter y dices, ahí me dolió. Exacto. No, a lo mejor sí es una contractura. Ese es el momento, pero bueno, digamos que es la gotita que derrama el vaso. Claro. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso. Ahora, ahorita que estaban hablando de lo que es la anestesia, es bien frecuente que el paciente llegue y dice, es que a mí me ha dolido la espalda todo el tiempo, me dolió desde que me pusieron la anestesia cuando tuve mi bebé. Raquia, el bloqueo, exactamente. La cesárea. Perfecto. ¿Y qué edad tiene su bebé, señora? 35 años. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no le damos la importancia cuando realmente lo vamos descuidando. ¿Por qué? Porque para nosotros la columna va a estar lesionada el día que dejé de moverme. Claro. Solamente hay 2 personas que van a cuidarse en la espalda. Uno, el que amanece torcido, que no se puede mover, ese día hasta pide ayuda para el calcetín, hoy no puedo cargarte, niño, ¿sí me explico? Esa es la persona que se va a cuidar. Y 2,
la embarazada. ¿Sí? Todas las embarazadas se ponen sus almohadas, se bajan del carro perfecto, se sientan, se paran, modifican el tacón, claro, porque la curva que tenemos en la columna cuando estamos embarazadas, las mujeres, ¿qué sucede? Necesita tener los cuidados sin que sepamos que es higiene de columna. Entonces, es bien importante que el paciente considere que aunque no le duela nada, debemos de tener esos cuidados. Ahora, ¿cuáles son estos cuidados? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué claves son importantes conocer para quienes nos están viendo o escuchando para conservar nuestra columna pues lo mejor posible, ¿no? No sabemos cuánto vamos a durar, pero probablemente duremos 100 años y claro, esa columna iba a estar esos aquí 100 años. Es bien importante que sepan los pacientes que nuestra columna se va a degenerar. No es lo mismo mi columna a los 20 años que a los 30, ni a los 40, ni a los 50. No es lo mismo que yo siempre haya tenido un sobrepeso a que siempre he mantenido mi peso. No es lo mismo el que haya hecho ejercicio y no haya hecho ejercicio. Entonces, básicamente tenemos que poner mucha atención en las posiciones y en las actividades que hacemos. Lo dividimos en dos grupos. Uno, los cuidados estáticos, cómo me comporto cuando estoy sentada, parada, acostada. Y otra, el comportamiento dinámico, o sea, cómo me muevo, cómo camino, cómo estoy haciendo algunos desplazamientos. Entonces, dentro de todos esos cuidados, hay una carga muy importante en la columna, por ejemplo, cuando estoy sentada, más que cuando puedo estar parada o caminando. Entonces, yo puedo decir, pues qué raro, me duele la espalda, he sido secretaria y no, o sea, siempre estoy sentada. Pues claro, el esfuerzo está en la columna, aunque esté sentada. Entonces, lo ideal es, si vamos a estar acostados, es colocarnos almohadas debajo de las curvas que vamos a tener en nuestra espalda para poder ayudarlas a mantenerse en buenas condiciones. Por ejemplo, si dormimos boca abajo, lo ideal es colocar una almohada debajo del abdomen. ¿Sí? Si dormimos de lado, la almohada tendrá que ir entre las piernas, aquí, para que yo no me tuerza de esta manera. Claro, sí, muchas veces dormimos sin algo que precisamente nos separe las piernas y ya exacto, entonces yo hago esto, ¿no? Y toda la rotación o torsión viene de la columna. Claro, esos son cuidados pues muy sencillos, muy seguramente, generales. Exacto, seguramente hay personas que están viendo el programa, dicen, eso yo lo hago. Claro que lo hacen porque tienen dolor de espalda, o sea, el mismo cuerpo lo pide. Claro. Si dormimos boca arriba, lo ideal es colocar una almohada o dos debajo de las rodillas. Abajo, tras las curvas. Exacto, aquí, para que yo al flexionar mis rodillas, la parte de la columna lumbar, donde está la curva, esta curva se llama lordosis, pueda descender y entonces eso me permita estar mejor. Ahí estamos viendo precisamente unas imágenes, exacto, Linda. Debajo de las rodillas. Debajo de las rodillas. La región, exactamente, la región lumbar desciende. Es bien importante que el paciente no utilice las almohadas en la cabeza. Ya. ¿Me explicó? Entonces, me duele la espalda, ya me puse una almohada, me sigue doliendo la espalda, me pongo dos. Claro. Y entonces eso empieza a modificar. Las almohadas van debajo del abdomen, entre las piernas y duermo de lado, o debajo de las rodillas. Claro, que ahí, por ejemplo, bueno, yo estoy notando un error, no sé si es de, cheque las diferencias, esta imagen, pero donde dice sí y que no hay está de lado y no hay una almohada entre las piernas, y dice sí, ahí exacto, porque están alineadas las piernas. O sea, puedo estar sin la almohada, pero tendría que dormir en esta posición. O sea, si yo hago la torsión y paso la rodilla por encima de la que queda abajo, ya ahí está lastimando nuestra columna. Exacto. Y aquí es bien importante considerar que los cuidados están en la curva. Los pacientes dicen, es que ya cambié el colchón 2 veces y ya compré el colchón carísimo y me sigue doliendo la espalda. Va a seguir doliendo la espalda mientras no estabilicemos esas curvas. Claro, y también, bueno, yo no sé si qué tanto se pueda fortalecer nuestros músculos que sostienen la columna y que eso también nos ayude pues a soportarnos, porque tienes toda la razón. Muchas veces compramos el colchón más caro y que deme el más duro, el más ortopédico, ¿no? Pensamos que mientras más caro el colchón es el mejor, ¿no? Puede ser, lo desconozco, pero a mí me va a doler en cualquier colchón si yo no tengo una buena higiene de columna. Claro. Entonces, aquí sí es bien importante entender qué posiciones debo de hacer
para estar dormido. Ahora el paciente dice, es que llegan con nosotros, es que pongo la almohada y me despierto. Claro, o sea, eso me va a llevar tiempo. El mismo cuerpo va a llegar un momento en el que va a pedir la almohada porque es una buena posición. Claro. Linda, yo sé que hay técnicas para incluso levantarnos de la cama, levantarnos de la silla, si llevamos muchísimo tiempo sentadas, ¿no? Sentados. Si nuestro trabajo es de oficina, podemos hacer algo que tú nos recomiendes como terapeuta física, que digamos, bueno, yo trabajo en oficina y trabajo de 8 a 10 horas y estoy sentada 3 y no me muevo porque estoy clavada haciendo mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? Sí, o sea, en este caso, por ejemplo, para levantarnos cuando estamos en la cama, lo ideal es rodarnos, ponernos de lado y entonces bajo primero mis piernas y después mis brazos. Es completamente incorrecto el que se levanta así de frente, de ya se me hizo tarde y ya le corro. O sea, ya empezamos mal. Claro. Pero bueno, rodarnos de la cama y poder bajar las piernas y después los brazos. Cuando estamos sentados en la oficina, el problema no es estar sentados 5, 6, 10 horas. El problema es que yo, cuando estoy en la computadora en una mala posición, cuando me empieza a arder la espalda, o ya me quema, o ya me duele, o ya siento... Todo el mundo siente el estrés, pero bueno, no es estrés nada más, son las condiciones musculares. Claro. Entonces ya me empiezo a mover, ¿no? Pero ya hasta que me dolió. Normalmente les recomendamos hacer cambios de posiciones, un promedio de cada 2 horas. El paciente puede estar 10 horas en la computadora. El problema es que está fatal 8 horas y en la hora 9 y 10 es cuando ya empieza a hacer algo para quitarse el dolor. Claro. ¿Sí? Entonces lo ideal es un promedio de cada 2 horas, no sé, levantarse al baño, hacer algunos movimientos, cambiar la posición. Caminar, desplazarse y entonces regresas, terminas otras 2 horas, si no puedes 2 horas a la hora, si no, ¿sí me explico? O sea, el problema es mantener una misma posición durante mucho tiempo. Claro. Ahora, hay muchas personas que tienen hernia de disco, ¿no? Estos como bolitas que salen entre disco y disco, entre vértebra y vértebra, que son muy dolorosas. Las personas que tienen eso y que a lo mejor por alguna razón no se quieren someter a una cirugía o que el médico les sugiere haga rehabilitación física, seguramente se va a sentir mucho mejor a pesar de que tengan hernias. Tienen que estar en esta rehabilitación constante, o sea, es decir, de por vida prácticamente. Bueno, mira, aquí sí es bien importante considerar qué tipo de lesión se tiene. Cuando un disco está protuido, en este caso, o sea, está la lesión, hay grados, ¿sí? Puede ser un grado 1, 2, en fin. Aquí sí es bien importante que consideren, primero, pues que acudan con el especialista, en este caso con el neurocirujano, con el ortopedista, con el grupo de médicos, para determinar el grado de lesión. Si es una hernia ya en donde ya está completamente comprometido el nervio, de verdad, el paciente vaya a 15, 30, 50 sesiones, que ya es exagerado, el paciente no va a mejorar. Porque necesitamos quitar, digamos, el problema secundario. Claro. Es diferente saber que aunque se opere el paciente, debe de seguir con los cuidados de la columna. O sea, ¿sí? es de por vida. Deberíamos Exacto. todos de tener esto de por vida. Todos lo tenemos que hacer. Cuidados. Todos los niños hay que esperar, no hay que esperar a que se lastime la espalda. Claro. Si yo tengo 60 años, cargo un objeto pesado, ay, me dolió la espalda cuando lo cargué, sí, claro, pero un niño que va a la primaria y su mochila pesa de 10 a 12 kilos, no va a llegar a su casa y le va a decir, mamá, tengo una lumbalgia. ¿Me explico? Por o sea, supuesto. todo eso se va adaptando. Entonces, pues obviamente el niño no se le educa porque aguanta la mochila y no va a tener un dolor, o sea, no tiene las condiciones para poder hacerlo. Cierto. ¿Sí? Esto que dices es... Pero es de todos los días. Entonces, los días. Yo sí les sugiero a los pacientes que acuden con el especialista para que sean verdaderamente valorados. Ahora, nosotros como rehabilitadores, como terapeutas, nos toca la parte mecánica.
Nosotros no estamos capacitados para dar un diagnóstico médico. Aquí sí es bien importante, exactamente, que los pacientes no vayan y digan, es que ya me dijeron que vaya a rehabilitación. Sí, nosotros podemos ofrecer la cuestión mecánica, la enseñanza postural, pero si a mí me llega un paciente con una hernia, yo no puedo atender ese problema. A mí me toca el paciente una vez que haya el médico establecido la solución a ese problema. Y entonces ya nos toca a nosotros la cuestión mecánica. Perfecto. Linda, tenemos que hacer una pausa, Claro. pero enseguida regresamos para seguir platicando con la licenciada Linda Arce Corro. Ella es licenciada en Terapia Física y Rehabilitación. No se vaya, estamos platicando acerca de la higiene de la columna. Ya volvemos. Lleva 2. Sí, pues sí. Pues ya no me opero. Columna cervical. Ya estamos de regreso aquí en A Su Salud. Estamos platicando con la licenciada Linda Arce Corro. Ella es licenciada en Terapia Física y Rehabilitación. Estamos platicando acerca de la higiene de columna. ¿Quiere preguntarle algo con respecto a este tema? Pues bueno, los números telefónicos son 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Tenemos un correo electrónico que es asusaludoficial@hotmail.com y también tenemos la página de Facebook A Su Salud. Ahí nos puede hacer llegar también sus comunicaciones. Y seguimos platicando con Linda. Linda, pues bueno, a ver, tenemos ya llamadas. Es Raquel Ruiz. Dice que tiene 2 cirugías de columna cervical, que tiene 2 implantes y que tiene 2 implantes separadores. Quiere saber si puede usar almohadas y cómo debe usarlas. Bueno, las almohadas, como comentábamos, debajo de las rodillas y está boca arriba, de lado entre las piernas, hacia cualquiera de los 2 lados, pero debe ser una almohada que pueda soportar el peso de la pierna. ¿Ves que se ponen un cojincito así, nada más muy entre las rodillas? No. Eso no me carga nada. O sea, puede estar una almohada, un cojín grande al frente para que pueda detener el peso de mi pierna, hacia uno o hacia el otro lado. En este caso, a la paciente, pues yo le sugeriría tratar de ir eliminando las almohadas de la cabeza para empezar a conservar las curvas, modificando lo que van a ser las lordosis. Ajá. En algunas ocasiones, en pacientes operados de columna cervical principalmente, van y compran una almohada ya especial para las cervicales. Que ortopédica y no sé esa, qué. Pues muchas veces ese abombamiento que tiene no coincide con mi curvatura, entonces me obliga a hacer un esfuerzo mayor. En el caso de esos pacientes, lo que yo les recomiendo es hacer un rollito de toalla para colocarla exactamente en el espacio entre la curva y la almohada. No debe ser grueso, no debe ser muy levantado, para que me permita nada más sostener la curva cervical.
Pueden utilizarla hacia este lado, hacia el otro lado, pero sí es importante probablemente ir bajando el nivel de las almohadas en la cabeza. Perfecto, pues esa es la respuesta para Raquel Ruiz. También están preguntando por el número telefónico de donde atiendes. Bueno, Linda. tenemos la clínica de rehabilitación, es el 324-2851. 324-2851. Ajá. Ok, perfecto. Ahí están también apareciendo en sus pantallas. Y, oye, ahora que hablas de la columna cervical y de las almohadas, yo he visto que hay almohadas en forma de herradura, como para soportar el cuello, ¿no? Son como para viajes. Sí, o sea, ahí sí es bien importante. Por ejemplo, sí nos ha tocado a todos verlos en el camión, en el avión, ¿no? Sí. O sea, va el paciente así y va, o Sí. sea, eso es algo que nos va a provocar dolor, o sea, hay más tensión de los músculos, de los ligamentos, de los tendones. En realidad, pues si encuentran una a su medida, Claro. que realmente les amortigue el peso de lo que va a ser la cabeza sobre la curva, pueden utilizarla. Si no, pues de verdad el paciente va a descansar un poquito mejor si se quita el objeto de las cervicales, que sí, Es que lo trae puesto. a veces vas en los autobuses, ¿no? Y hay gente que viaja con esta almohada en forma de herradura y Exacto. vas viendo, digo, no cabecean, no van chocando con los cristales del autobús, pero vas viendo que está completamente Exacto, hacia abajo eso me crea dolor. el cuello, ¿no? Eso va a aumentar la tensión. ¿Qué será mejor ponerse el suétercito hecho bolita? Sí, Quizás bueno, para... la mejor manera para estar sentados es llevar las rodillas por arriba de las caderas. por arriba de las caderas. Ajá. O sea, colocar bancos o algo. O sea, Ya. si yo elevo esto, toda mi columna va a acomodarse. Entonces, si vamos en el camión o algo, bueno, podemos tratar de elevar las piernas con alguna maleta, algún objeto debajo, y entonces esto nos va a permitir descansar un poco más. Mira, ¿Sí? es un buen consejo. Y también cuando estamos sentados en la oficina o algo, colocar que nuestras rodillas queden ligeramente por arriba de nuestras caderas. Es la mejor posición. El reposet pues prácticamente nos ayuda porque está haciendo todo lo contrario a estabilizar la curva. O sea, por ejemplo, un sillón reposet podría ayudar a minorar también esos... Sí, o sea, el reposet va con lo que viene siendo la posición del reposet, pero necesitamos doblar las piernas. Claro. No con las piernas extendidas. Claro. Ahora, ¿qué tanto nuestra postura? Digo, cada persona nacemos a veces con algunas, pues, ¿cómo decirlo? Deficiencias óseas, ¿no? A lo mejor caminamos mal o apoyamos mal y resulta que eso también nos va a la larga a traer un dolor de espalda, ¿no? Eso... Sí, claro, pero aquí, o sea, todos podemos recurrir a lo que va a ser el músculo, o sea, rehabilitar el músculo, fortalecerlo, o sea, el ir a la rehabilitación no es nada más poner ultrasonidos, electroestimulación, compresa, láser, todos los aparatos de lo que viene siendo la terapia física. Si el paciente no se rehabilita, el paciente va a decir, yo me sigo sintiendo igual, claro, porque lo que es la electroestimulación no me va a ayudar a rehabilitar un músculo. Entonces podemos observar cambios posturales, modificando o trabajando los músculos. ¿Cómo? Pues con ejercicios, hay que fortalecer los grupos musculares más importantes que nos van a ayudar a la postura. ¿Cuáles son? Los abdominales, los glúteos, estirar determinados músculos que si se tensan modifican las curvas, que son, por ejemplo, en este caso las piernas, esta parte de aquí atrás, que son los isquiotibiales. Entonces todo eso, si nosotros ayudamos a que eso pueda estar en armonía, pues nuestra postura va a mejorar. Claro que hay que saber hacer abdominales, ¿no? Hay veces que las personas dicen, bueno, pues yo decidí hacer abdominales y me lastimé. Claro, porque está mal hecho el ejercicio. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque sabemos que uno de los grupos de músculos que más contribuyen a tener pues en buena posición nuestra columna son el grupo de músculos abdominales. Exactamente. Pero ahí, ¿qué tanto Todos nos ayuda? debemos de tener abdominales fuertes. Claro. El problema es que, o sea, hay músculos que van a tender a contracturarse o a contraerse por las inserciones musculares que tienen, ¿me explico? O sea,
cuando vemos las curvas, lo normal es que me duela lo que viene siendo la parte posterior del cuello, que viene siendo mi lordosis cervical, o aquí mi lordosis lumbar, porque es la parte que tiende a contraerse, ¿no? O sea, por el acortamiento. Nunca va a haber alguien que diga, híjole, paso tanto tiempo sentada que tengo los abdominales durísimos. Ajá, eso no va a pasar si no hago el ejercicio. Claro, pero bien hecho, como Pero bien bien hecho, o sea, yo en este caso les sugiero se asesoren con algún especialista, con algún terapeuta, con su entrenador físico, claro. Que acudan con el médico a que les pueda hacer la observación de que si realmente necesita terapia física o simplemente con ejercicio. Claro, por supuesto, esto que dices, el fortalecimiento de los músculos. Ahora, sí, para nosotros es muy importante, digo, nosotros ya tenemos toda nuestro trabajo de rehabilitación, de terapia física, pero es importante trabajar, siempre lo hemos dicho, en grupo con médicos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si el neurocirujano hace su valoración, que él se encargue de la cuestión médica y nosotros nos encargaremos de la cuestión mecánica, siempre y cuando autorice el médico ya empezar con ejercicios. Claro, ¿hay algún grupo de...? Sí, claro, hay un grupo aquí en Morelia que está haciendo cosas bastante innovadoras, es neurocirugía avanzada, está en el 6º piso de Star Médica, el teléfono es 340-5006. 340-5006. Okay. Es un grupo de médicos, básicamente, que están, o sea, ellos determinan el problema neurológico, si realmente requiere una neurocirugía del paciente, y ya en base a eso ya se trabaja en grupo con nosotros para que el paciente no va a un lado, ya cambió de clínica, claro, ya pasó a otro. ¿Y qué hace el paciente? Pues me toma un analgésico, me aminora el dolor, pero no está corrigiendo el problema. Claro, no se está yendo al origen, al punto neural de dónde está surgiendo. Y es importante, pues, que nosotros como terapeutas, en este caso somos mi hermana y yo, fisioterapeutas, no estamos capacitadas como para poder dar un diagnóstico neurológico, ¿sí? O sea, ahí sí es bien importante. Ya una vez que el médico determine, ok, la lesión es una hernia, hay que operar, ok, él se encargará de esa cuestión, y cuando el paciente esté listo para hacer el ejercicio, la terapia y demás, entonces ya el médico lo va a indicar. Claro, las canalizará con ustedes, con algún terapeuta físico, exactamente, etcétera, sí. que pero pueda es bien importante ayudarle. Respetar esos puntos. Claro. ¿Sí? Si no, el paciente pierde mucho tiempo, ya fue a una clínica, ya fue a otra, ya fue una donde le pusieron más calor que en la otra, y eso a todos nos gusta. Claro, pero no siempre es lo mejor, porque no solución. están encontrando el punto de donde está surgiendo. Eso sí, por ejemplo, en este grupo, pues sí, antes nos pide, antes de una cirugía, ya el paciente va a saber cómo se va a mover, cómo se va a poner una faja, o sea, todos esos cuidados son bien importantes para que el paciente pueda empezar a hacerlo. Claro, pues Linda, yo creo que muchas cosas se quedan en el tintero, pero gracias por toda la información. Cuiden su espalda, por favor. Sí, ya nos diste muchos consejos, muchos tips. Gracias, muchas Linda. gracias. Gracias a la licenciada Linda Arce Corro por todos sus consejos en cuanto a la higiene de la columna, y gracias también a usted que nos acompañó el día de hoy. Que tenga muy buen fin de semana. Todo el equipo que hace posible este programa le desea buena salud y muy buen día. Gracias. A cuidar la columna. Gracias.